Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre principios de mecánica de fluidos. Nuestro equipo está conformado por Falcón Silva, Ávila Calvillo, Alcaraz Gómez y su servidor Argandoña Valdés. Estaremos platicando acerca de tipos de fluidos, su clasificación, también acerca un poco de ellos. Bueno, y para comenzar vamos a ver qué es un fluido. Se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por algunas sustancias entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. ¿Cómo se clasifican los fluidos? Según su compresibilidad, fluidos comprensibles varían fácilmente en su volumen al ser sometidos a las presiones. Los fluidos incompresibles, la variación de su volumen al ser sometidos a presión prácticamente es nula. Fluidos comprensibles. Los gases y los vapores son fluidos comprensibles, es decir, que bajo la influencia de la presión cambian apreciablemente su volumen. Y pasando a los fluidos incomprensibles, es cualquier fluido cuya densidad siempre permanece constante con el tiempo y tiene la capacidad de oponerse a la compresión bajo cualquier condición. Esto quiere decir que ni la masa ni el volumen del fluido puede cambiar. El agua, por ejemplo, es un fluido casi incompresible, que es decir que la cantidad de volumen y la cantidad de masa permanecerán prácticamente iguales aún bajo presión. Esto sucede aún en la mayoría de los líquidos y se puede observar, por ejemplo, en la imagen que tenemos, donde se aplica presión y el fluido se mantiene su densidad y su volumen igual, constante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los fluidos newtonianos. Un fluido newtoniano es aquel cuya viscosidad no varía respecto al tiempo, o también son aquellos fluidos cuyo esfuerzo portante es directamente proporcional respecto a la rapidez de deformación. Y ahora vamos a hablar de las características de los fluidos newtonianos. Hay principalmente dos características respecto a la viscosidad, y es que la primera siempre va a depender de su temperatura y la segunda también dependerá siempre de las diferentes presiones en las que se encuentra. También cuando se encuentra a una temperatura fija, su viscosidad no cambiará y se mantendrá de una forma constante. Y por último tenemos que cumple con la ley de Newton de la viscosidad. Esta ley nos quiere decir que cuando se le aplica una fuerza cortante al fluido, el fluido presentará una resistencia al movimiento. La temperatura y su importancia en el fluido. La temperatura toma un rol muy importante a la hora de hacerse presente en los fluidos, debido a que mientras la temperatura aumenta, la viscosidad irá disminuyendo. Esto nos quiere decir que la viscosidad es inversamente proporcional al aumento de la temperatura. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de los fluidos newtonianos que son muy presentes en la vida diaria. Tenemos algunos ejemplos como los pueden ser el aire, el agua, la gasolina, el vino y algunos aceites minerales. Enseguida pues vamos a ver lo que son los fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano es una sustancia de composición homogénea que sufre deformaciones de forma continua en el tiempo en el que se le aplica una tensión o fuerza. Sin importar la magnitud de la misma, es una sustancia que no tiene una forma propia y que adopta la del recipiente que lo contiene. La viscosidad es una manifestación del movimiento molecular dentro de un fluido. Vamos a ver lo que son las características de los fluidos no newtonianos. Una de ellas, la principal, pues es una sustancia de consistencia homogénea, tiene resistencia a fluir, los líquidos tienen la capacidad de variar dependiendo de la tensión que se les aplica. La viscosidad de los fluidos no newtonianos depende totalmente del tiempo, no tienen un valor de viscosidad definido o que sea constante. Vamos a ver lo que es la viscosidad en los fluidos no newtonianos. Esto quiere decir que la viscosidad de los fluidos no newtonianos es el tipo de viscosidad que puede llegar a variar con la temperatura y con la presión, pero no lo hace por medio de la variación de la velocidad. Vamos a ver lo que es la temperatura y algunos ejemplos de fluidos no newtonianos. En los fluidos no newtonianos la temperatura es la encargada de hacer variaciones en la viscosidad de los fluidos. Por ejemplo, tenemos lo que son los jabones de barra, las pastas de dientes, alimentos como la mantequilla, queso, mermelada, la salsa de tomate. Y pues lo que son las sustancias es la sustancia que podemos encontrar en la naturaleza como el magma y la lava.
Y un ejemplo pues que miré práctico es cuando se mezcla la maicena con el agua. Es ahí donde se presenta lo que es el fluido no newtoniano, ya que al ejercer una fuerza sobre él presenta una resistencia y al ser líquido da la forma a que es sólido. Gracias.